Vamos entonces a aterrizar, ya lo he explicado en 10 minutos, pero ahora lo voy a desarrollar un poquito más, en una reflexión que viene de mi propia conclusión, evidentemente, viene de las lecturas, viene de la meditación, viene de escuchar también a estas personas que piensan distinto, intentando comprender sus razones, intentando comprender cómo ellos entienden estos relatos donde Jesús habla del pan vivo bajado del cielo y que es su cuerpo y que es su sangre. Ya he explicado que nosotros vamos más allá de la explicación metafórica o literal. Nosotros no la entendemos y esa es la trampa en la que podemos caer, pensar que nosotros estamos interpretando y leyendo literalmente estos textos eucarísticos. Así que cuando Jesús dice que nos da de comer su carne y a beber su sangre, lo tenemos que interpretar literalmente. Y eso es un error, porque ya en la Edad Media surgió ese error en contraposición al simbolismo. No es una interpretación simbólica o metafórica, no es una interpretación literal. Como he dicho, es una interpretación eucarística, es decir, sacramental. ¿Qué sería una interpretación literal? Que nosotros creyéramos que realmente nos comemos la carne y la sangre de Cristo físicamente hablando. Y no, lo hacemos sacramentalmente hablando. Pero esa presencia sacramental no significa que es simbólica en el sentido de metáfora, que hacemos un gesto simbólico, no. Esa presencia sacramental es verdadera y es real. Y la explicamos a través del concepto de la transubstanciación, porque hay un cambio de substancia. ¿Es lícito o no es lícito hacer eso? Es que el mismo San Juan ya está haciendo una interpretación de el relato eucarístico de la última cena, tal como nos lo cuentan los sinópticos. O sea que ya es un estado de la tradición apostólica posterior, en una comprensión ligada a la predicación en un mundo, como el Evangelio de San Juan se sitúa, gnóstico, docetista, en el que está reafirmando la realidad de la carne de Cristo. Cristo no se ha encarnado en apariencia, no ha sido adoptado en una persona humana, sino que es el Verbo eterno, una persona divina de la Santísima Trinidad que se ha encarnado. Por eso el Evangelio de San Juan va a insistir tanto en la encarnación. El Verbo se ha hecho carne. Y esa carne está significando lo concreto de la encarnación, de la persona del Verbo que se encarna, la verdadera humanidad de Cristo, contra los gnósticos docetas, ¿verdad? Pero por otro lado, esa carne se va a hacer vida en nosotros por el don de su vida. Él va a entregar su vida. Y ahí tenemos que entender que el contexto del pan vivo bajado del cielo hay que entenderlo también en esa afirmación clave para el Evangelio de San Juan de la presentación de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, como el Cordero, va a ser sacrificado. Jesús, como el Cordero, va a ser también alimento comido. Porque el sacrificio de la alianza, de la antigua alianza, de la primera alianza, no es solamente un sacrificio expiatorio que sella la alianza de Dios con su pueblo, sino que es un sacrificio también que va a permitir que la carne separada de la sangre se va a rociar como sello de la unión de Dios, altar, y el pueblo, rociando la sangre sobre el pueblo, es el cordero también que se come en la cena pascual. Por lo tanto, realiza la comunión y la liberación del pueblo de Dios. Esa realidad del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se está refiriendo también a lo que Jesús dice cuando dice: esta es mi carne para la vida del mundo. Mi carne para la vida del mundo, el pan vivo bajado del cielo, el pan que yo les daré es mi carne,
para la vida del mundo y que da vida eterna, está refiriéndose a la institución de la Eucaristía en la última cena pascual de Jesús. El contexto pascual está presente. Y entonces Jesús dirá: esto es mi cuerpo que se entrega, mi carne para la vida del mundo. Tanto es así que muchos piensan que el Evangelio de San Juan está aquí, en un estadio posterior de la tradición apostólica, reflejando la institución de la Eucaristía de los sinópticos. Por eso él no narra el relato de la institución de la Eucaristía. Ahí tenemos que unidos el texto de el que come mi carne, el que bebe mi sangre, yo soy el pan vivo que ha bajado, el que coma de este pan, el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Entonces disputan, algunos dicen, bueno, lo interpretaban literalmente los fariseos: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Nosotros no hablamos en ese sentido, en el que preguntan los fariseos, que están preguntando, los judíos, que están preguntando a Jesús y están disputándole a Jesús y confrontando a Jesús por dar a comer su carne, y entonces va contra la ley también de que no se puede comer la carne con la sangre. Entonces Jesús le dijo, y reafirma, y aquí viene el realismo y la concepción sacramental eucarística que ya tiene este texto, que va ligando el pan vivo bajado del cielo al Jesús, que en la última cena dijo: esto es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre, el cáliz de mi sangre de la nueva alianza, derramada para la salvación de muchos, para la salvación para el perdón de los pecados, ¿verdad? Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y aquí empieza a usar estos verbos que he dicho antes, ¿verdad? Phagein, throgein, para reafirmar todavía más el realismo de esta comida. Y no bebéis su sangre, también pinein, beber, no tenéis vida en vosotros. Es el que da la vida, es la carne y la sangre entregada de Cristo que da la vida, que es la vida que nos une a Él. El que come mi carne, y aquí ya para reafirmar, ¿no? Ya usando el verbo throgein, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, ligada a la vida eterna. ¿Cuándo recibimos nosotros la vida eterna? Jesús va a hablar del nacer de nuevo. El que nace del agua y del Espíritu es el sacramento del bautismo. Ahí se recibe esa vida eterna. Pero esa vida eterna que se recibe tiene que permanecer durante la vida con un alimento, que es el alimento de su cuerpo y de su sangre. Cuando Jesús decía que Él es la vid, nosotros somos los sarmientos, eso es una metáfora, ¿verdad? Pero esa metáfora no la interpretamos al pie de la letra, pero sí tiene una realidad que se realiza en la relación, disculpen todas esas R's, esas palabras que empiezan por R, en la relación del cristiano que por medio de la fe cree en Jesús para tener vida. Y esa relación de la unidad entre los sarmientos que permanecen unidos a la vid, nos preguntamos cómo se realiza eso, a través del alimento. El alimento de la fe en Cristo, el alimento de la fe en la enseñanza de Cristo para convertirse en discípulos de Dios, que nos enseña sobre el Padre, discurso del pan vivo bajado del cielo, y en el alimento que es su carne y es su sangre. Y así su carne, volverá a repetir, es verdadera comida, es verdadera bebida. Y eso está ligado a que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, no muere, tiene vida eterna. En comparación con el alimento del maná, que aquel que lo come muere. ¿Por qué? Porque ese no contiene al mismo Cristo, que es el que nos da por la comunicación de su Espíritu, pero que por esa comunicación misma de su Espíritu puede venir en su carne propia y en su sangre, es decir, en su persona glorificada, en el sacramento del pan y del vino, viene a nuestra vida como alimento que nos cristifica realmente. Es un alimento espiritual real, sacramental, sustancial.
verdadero, real y sustancialmente.